Hace frío. Hace frío, están frías las mañanas. Buenos días a todas, a todos. Hoy vamos a presentar el programa de educación media superior de preparatorias de tecnológicos para el 2026, un cierre de cómo quedó el 2025, la cantidad de escuelas que hicimos, el número de estudiantes nuevos que hay en educación media superior y cuál es el programa para 2026. Les adelanto que nosotros cuando entramos, lo digo cuando estamos en los eventos con los jóvenes, aún con la beca Benito Juárez redujo la deserción escolar en un porcentaje muy importante que dio el presidente López Obrador. Entonces, cuando los jóvenes tienen la beca, se reduce la cantidad de jóvenes que abandonan la escuela, la preparatoria. Sin embargo, todavía hay una parte de jóvenes que deja la escuela y otra que no asiste a la escuela. Es menor en el caso de bachillerato, es más en la universidad. Entonces hicimos una encuesta en su momento de por qué los jóvenes seguían abandonando la escuela o por qué no iban a la escuela. Y hubo dos elementos centrales. Uno fue que les quedaba lejos de su casa la preparatoria. De ahí salió esta idea de hacer preparatorias que queden más cerca de la casa. Y entonces usan mucho tiempo en el transporte, en ir de la casa a la escuela 1 hora, hora y media. Y ese tiempo, pues, no solamente son recursos, sino que se vuelve problemático para los jóvenes. Y la otra es que decían que la escuela no les gustaba mucho. Entonces, de ahí surge este gran programa del Bachillerato Nacional, de mejorar los planes de estudio y la atención a los jóvenes y al mismo tiempo hacer más escuelas de educación media superior, más preparatorias que queden cerca de la casa. De ahí surge, bueno, pegó tanto esta canción que hizo una joven de Jalisco, precisamente porque desde mi punto de vista es una necesidad. Si no fuera una necesidad, pues no habría pegado tanto en los jóvenes. Entonces fue muy bueno el 2025 para la educación media superior y ahora les vamos a presentar el programa del 2026. Y al cierre de la conferencia, como siempre, Miguel Elorza con el detector de mentiras. Vamos, Mario. ¿Me prestan una? Muchas gracias. Buenos días, con su permiso, Presidenta. Buenos días y a todas y todos. Bueno, vamos a presentar los avances del Bachillerato Nacional, la política educativa de la Presidenta para media superior. Adelante. Como ya lo ha dicho la Presidenta, se trata de construir más espacios, que no se queden jóvenes sin la posibilidad de estudiar porque no hay escuelas suficientes. La primera meta, la meta inicial en la administración fueron 120,000 lugares, pero en diciembre la Presidenta ajustó la meta a 150,000 lugares. Para el 2025 teníamos la meta con 88 acciones que ahora vamos a ver, teníamos la meta de abrir 37,500 lugares, pero fueron un éxito las preparatorias que se abrieron y la Presidenta nos dio una instrucción, que nadie se quede fuera. Por lo tanto, los 37,500 lugares se convirtieron en 44,685. Por ejemplo, la Presidenta visitó la preparatoria de Tizayuca este domingo. El plan original era que íbamos a tener 900 alumnos en esa escuela a lo largo de los 3 años, 300 cada año. Aceptamos 500, pero además se va a abrir nuevas inscripciones a partir de febrero que regresan a clases y vamos a recibir a 100 más. Es decir, el primer año tenemos ya el doble de lo que teníamos proyectado. Por eso nuestra meta inicial en 2025 se elevó a 44,685. Y hay un plan muy ambicioso para el 2026 que ahora vamos a presentar. Van a ser 292 acciones que en total serán
95,400 nuevos lugares para llegar a un acumulado de 140,085 lugares, y nuestra meta en la administración será 150,000 nuevos lugares. Adelante, por favor. Pero también se trata de apoyar a los jóvenes, como ya dijo la presidenta. Quiero recordar que existe la beca universal para las y los jóvenes en preparatoria, la beca Benito Juárez. Este año cerró con 4,094,000 becarios. Evidentemente, para el 2026 ese número subirá. Tendremos más de 4,100,000 becarios con una inversión pues de arriba de los 40,000 millones de pesos. Y también la presidenta a partir del 2025 determinó que la Escuela es Nuestra debería llegar por primera vez a todas las preparatorias públicas de nuestro país. En el 2025 llegamos a la mitad, 6,317 planteles con una inversión de 4,500 millones de pesos, y para el 2026 se va a trabajar en la otra mitad para llegar al 100% de cobertura, alrededor de 6,092 escuelas con una inversión también de más de 4,500 millones de pesos. Es decir, todas las preparatorias públicas en México en este 2026 habrán tenido el apoyo de la Escuela es Nuestra. Estos son más lugares, mejorar las preparatorias existentes y becar a las y los jóvenes. Y Tania les va a hablar de cómo han cambiado los planes y programas para que la preparatoria sea más atractiva, para que los jóvenes se diviertan, aprendan, quieran estar en las escuelas como nos lo ha pedido la presidenta. Adelante, por favor. ¿Cómo fue el programa de infraestructura 2025? Adelante. 20 nuevos planteles tecnológicos, 33 ampliaciones preparatorias que estaban ya saturadas, que tenían terreno y podíamos crecer. Y también 35 reconversiones de secundarias que no tenían turno vespertino y en las tardes se están convirtiendo en preparatorias. Se les hacen talleres y se les da una manita de gato a toda la secundaria. Adelante, por favor. ¿Cómo vamos? Estamos listos para inaugurar en febrero. Queremos que la presidenta nos acompañe a la inauguración de estos bachilleratos tecnológicos. Ya ha estado en supervisión de avances de obra. Hay 2 que están concluidas, ya incluso están en clases las y los jóvenes ahí. Tenemos para entregar en febrero en Tijuana, en Ciudad Juárez, en León, en Tizayuca, que estuvo la presidenta el domingo, en El Salto, el Jalisco. En el Estado de México hay varias: Chalco, Chimalhuacán, Ecatepec, Iztapaluca, Nezahualcóyotl y Texcoco. En Juárez y García, en el Estado de Nuevo León, en Cuautlancingo, en Puebla, en el Marqués, en Querétaro, en San Blas Atempa, en Oaxaca, ese es un CONALEP, en Benito Juárez, en Quintana Roo y en Mérida, Yucatán. Adelante. Estamos muy avanzados, ahí están las fotos, prácticamente toda esta infraestructura que la está construyendo la Secretaría de Infraestructura, y el secretario Jesús Esteva ha estado muy al pendiente de esta infraestructura. Aquí está la de Mérida, todas están ya casi al 90%, prácticamente nos falta el equipamiento ahora en enero para estar listos en febrero. Este es un CONALEP en San Blas Atempa, en Oaxaca, El Salto, Jalisco, en Tizayuca, Hidalgo, ahí estuvo la presidenta, Cuautlancingo, Ciudad Juárez, también lo visitó la presidenta. Adelante. En Chimalhuacán, Ecatepec, Texcoco, Tijuana, León, Nezahualcóyotl y en Cancún, en Benito Juárez. Adelante, por favor. Y tenemos las ampliaciones, sí, preparatorias que están en funciones y que estaban saturadas. Se construyen más aulas, se construyen nuevos talleres. Tenemos ya varias concluidas en Tijuana, Tehuacán, en Tabasco, en Tlaxcala, en Veracruz. Tenemos en enero, vamos a terminar estas que están ahí, son 17, y en febrero 4. Tenemos ahí algunas un poco retrasadas. En marzo vamos a terminar en Mexicali y en Benito Juárez, una ampliación además de la nueva, y en julio en Altamira, Tamaulipas, que recientemente determinamos esta ampliación. Adelante, por favor. Aquí está, estas son las fotos de las
ampliaciones que estamos haciendo. Aquí se ven los edificios nuevos, que prácticamente son aulas y talleres. Adelante, por favor. Más ampliaciones aquí en la Ciudad de México, en Tláhuac, en Campeche, en Tlaxcala. Adelante, Michoacán, Culiacán, adelante, por favor. Y las reconversiones, las secundarias que en las tardes se están convirtiendo en preparatorias. Tenemos ya 13 concluidas, en enero terminamos 6 y en febrero terminaremos otras 10. A marzo se nos van una en Jalisco, una en Tamaulipas y en abril una en Chiapas. Adelante, por favor. Aquí hay algunas fotos. Adelante. Insisto, se le da mantenimiento a toda la secundaria y se construyen las nuevas aulas. Adelante, por favor. ¿Cuál es? Explica que ya están en clases. Sí, bueno, no crean que esto va a ocurrir. Por ejemplo, los bachilleratos tecnológicos ya están en funciones. ¿Qué hicimos? Que los jóvenes están tomando clases en instalaciones provisionales. Conseguimos por ahí alguna secundaria o incluso algunas primarias que están cerca de donde va a estar el nuevo plantel y ya los jóvenes están en clases, iniciaron en clases en septiembre y todos están muy felices de que ya ahora en febrero pues se van a cambiar a su nueva preparatoria. ¿Qué propone la presidenta para el 2026? Adelante. Un programa de 202 acciones para un total de 65,400 nuevos lugares, además del Plan Michoacán, que ahora lo vamos a ver. Son 20 bachilleratos tecnológicos nuevos, 52 ampliaciones, 130 ciberbachillerato, 202 acciones, 65,400 nuevos lugares para el 2026. Adelante. ¿Dónde van a estar? Se hace un estudio muy minucioso, estadístico, de cuántos egresados tenemos de secundaria y cuántos ingresos tenemos en media superior. Y donde tenemos las brechas más grandes, vamos a otro análisis más específico y determinamos en qué partes de los municipios se necesitan las escuelas y ahí es donde se buscan los terrenos. Vamos a Tijuana. Quiero decir que con este nuevo plantel en Tijuana, prácticamente el número de egresados de secundaria va a tener un lugar 100% de cobertura en Tijuana, que era la ciudad que tenía la mayor brecha cuando inició esta administración. Tijuana, vamos a Hermosillo, en Baja California Sur 2, en San José y en Del Cabo y La Paz, en Sinaloa, en Culiacán, en San Luis Potosí, en Celaya, en Acapulco, en Cholula, Calakmul, Playa del Carmen, aquí en Tlalpan. El Estado de México continúa con 3, Chicoloapan, La Paz y Valle de Chalco, en Reynosa, en Nuevo León también hay mucha demanda, Pesquería y General Escobedo, y en Ciudad Juárez, que va a ocurrir algo parecido a Tijuana. Vamos a tener en Ciudad Juárez, con estas ampliaciones y con estas nuevas preparatorias, prácticamente la posibilidad de que todos los jóvenes que antes se quedaban fuera tengan un lugar en una preparatoria. Adelante. Tenemos 52 ampliaciones en todas las entidades, en 31 entidades, casi todas, y está lo mismo, determinado, Cebetis o Dejetas, adelante, que tienen mucha demanda, que tienen, adelante por favor, que tienen la posibilidad de crecer en infraestructura. No, regrésate un antes, por favor. Ahí están las 52 ampliaciones, adelante, más los 130 nuevos ciberbachilleratos. Este es un concepto nuevo que va a explicar muy bien Tania, porque ella lo hace mucho mejor que yo. ¿En qué consiste este nuevo concepto de bachillerato que nos pidió la presidenta? No es lo mismo que telebachillerato, es una evolución del telebachillerato para las condiciones que estamos viviendo actualmente, que sea más atractivo para las y los jóvenes. Ahí se está determinando el lugar de los bachilleratos a partir de la distancia. Vemos dónde hay secundarias que no tienen una preparatoria por lo menos a 45 minutos de distancia, entonces ahí se determina que hace falta oferta educativa, que hace falta un ciberbachillerato. Adelante, por favor. Bueno, esto ya le voy a pedir a Tania Rodríguez, si me autoriza, presidenta, que presente el nuevo modelo de ciberbachillerato
en qué consiste y también que hable un poco acerca de las nuevas carreras y la formación humanística que tenemos en el Bachillerato Nacional. Se les da humanismo, conciencia histórica, filosofía, pero bueno, que Tania mejor lo presente. Adelante. ¿Ella también? Me quedo de este lado para no mover a la presidenta. Muy buenos días a todos y a todas. Efectivamente, esta evolución del modelo de telebachillerato que fue diseñado para llegar a comunidades muy pequeñas y rurales. En buena parte, como ustedes vieron en los criterios que explicó el secretario, una de las decisiones es la distancia. Estas escuelas tienen muchos avances que son muy importantes. Voy a referirme a dos. El primero es que es un sistema modular, pero tiene mediación docente, es decir, los chicos toman clases con sus maestros. No es que estén a distancia, no es que estén en línea, no es que vean la tele. Ese era un poco el tema del telebachillerato que confundía el estado de qué eran esas escuelas. Bueno, esas escuelas en realidad son escuelas donde un conjunto de profesores trabajan por grandes áreas temáticas. Esta experiencia se complementa hoy con dos elementos adicionales. Hoy tenemos un marco curricular común, ahorita lo voy a explicar. ¿Qué significa un marco curricular común? Que el conjunto de las escuelas públicas, de lo que hoy llamamos el Sistema Nacional de Bachillerato, toman las mismas materias. Esto facilita, es un paso histórico, nunca había pasado. Teníamos tantas escuelas como planes de estudio y eso generaba un problema en dos cosas. Uno, digamos, en el perfil de egreso, en la expectativa de qué tipo de formación necesitamos. Y es tan importante respetar las diferencias de las distintas juventudes y las distintas regiones, como también tener una base, un piso parejo, digamos, un piso parejo también de igualdad, que también permita igualar a las escuelas, porque también teníamos una percepción muy distorsionada del distinto tipo de escuelas que había en media superior. Esa es una primera cosa. La segunda cosa es que contar con materias similares permite construir lo que estamos empezando a llamar como una política de retorno de los estudiantes. Nuestros adolescentes, nuestras adolescentes, y todos lo sabemos cuando lo fuimos y con los que convivimos, a veces por alguna razón dejan la escuela. Y ese dejar la escuela unos meses se podía traducir en el sistema educativo más tradicional en que perdieran un año entero y luego el año entero se convierte en una trayectoria fragmentada de los estudiantes y en un momento muy importante de sus vidas. Entonces, ¿qué queremos? Que puedan volver muy pronto a la escuela. Y el marco curricular común nos permite no estar haciendo trámites de revalidación de estudios, por ejemplo. Nos va a permitir que fluyan mucho mejor nuestros estudiantes. Esto es muy importante. Eso es en realidad, digamos, tenemos un piso de materias y tenemos un techo de reglas de abrazo general, que es esto que estamos llamando el Sistema Nacional y que va a permitir esta circulación y este acompañamiento de las escuelas. Entonces, estos antiguos telebachilleratos y que hoy estamos reformando, digamos, están acompañados además. Retomamos esa experiencia, la experiencia muy virtuosa de ese ejercicio, sobre todo de los profesores y de los estudiantes, de ser espacios y escuelas donde además debería destacar un elemento adicional, donde el trabajo comunitario de construcción de solidaridad entre los estudiantes, de plantearse problemas comunes y de querer incidir en sus contextos es muy importante y digamos ese espíritu lo exportamos al conjunto del Bachillerato Nacional. Bueno, ¿con qué lo sumamos y con qué se fortalecen esas escuelas? Con educación artística, con espacios deportivos, con horas decididas para que los chicos, además de estudiar sus materias, tengan actividades culturales y deportivas que sabemos fomentan tanto su decisión de mantenerse en la escuela como sus relaciones con sus compañeros. Y de igual forma, pues digamos, los impulsan a plantearse otras habilidades para la vida. Y de igual forma, hay un elemento, eso se complementa, esto que digo se complementa con infraestructura concreta, es decir, tener canchas, tener una techumbre, tener un espacio y un salón de actividades artísticas y comunes para hacer actividades. Y por el otro lado, la importancia de la conectividad.
Llegar y conectar una escuela a Internet, poner una sala de cómputo y abrir toda la formación que también la Secretaría de Educación Pública está montando en plataformas, nos va a permitir abrir también muchos espacios formativos adicionales para todas estas juventudes. Teníamos una lámina del marco curricular común, si me acompañan a la que sigue, por favor. No es esa, es la que era del marco curricular común. Dice, si la encuentran por ahí, gracias. Para que lo vean y vean cómo, además, ahorita les voy a contar de las formaciones nuevas de todo el bachillerato tecnológico, hay un fundamento de este piso común de materias que incluye tanto áreas de matemáticas, de ciencias sociales, de conciencia histórica y pensamiento filosófico. ¿Qué pensamos? Y qué es lo que la presidenta nos ha dicho. En este momento de la adolescencia, a los estudiantes hay que abrirles el mundo. Y ese abrir el mundo, acompañarlos a imaginar el nuevo mundo, supone tener herramientas de pensamiento crítico, es decir, que sepan su lugar en el mundo, y eso significa ponerse en la historia, abrirse a la filosofía, leer literatura, fomentar sus habilidades de escritura, de pensamiento y de habla. Queremos juventudes que hablen con su propia voz, que la encuentren, que escriben, que amen la literatura, que se comprometan también con sus comunidades, que distingan sus espacios locales y que puedan crecer con ello. Esta base común la comparte tanto el bachillerato tecnológico como el bachillerato general. La única diferencia, ya apareció, muchísimas gracias compañeros, estas son las materias de las que yo hablaba. Todo este conjunto de materias, lengua y comunicación, fíjense, ya no le decimos español, ¿no? Es decir, lengua y comunicación porque lo que queremos es desarrollar la habilidad. Pensamiento matemático, misma cuestión, queremos desarrollar la capacidad de pensamiento abstracto y de que los chicos no le tengan miedo a las matemáticas, que las amen, que las quieran, que las entiendan. Ciencias naturales experimentales y tecnología como un paquete, digamos, cultura digital, que es muy importante y es una innovación. ¿Para qué? Para hacer un uso crítico de todas las tecnologías, tanto de nuestro teléfono, las redes sociales, aprender a saber leer las fake news, como nos enseña muy bien nuestro compañero al final, saber manejar la información, tener nociones éticas de uso de inteligencia artificial, es decir, una lectura política de esto. Conciencia histórica, ciencias sociales, pensamiento filosófico y humanidades y inglés, que es una materia que también viene como desde la secundaria y que se le da continuidad. Este es el conjunto completo. Todo el bachillerato nacional tiene esto. Y además, digamos, esto es lo que llamamos el currículo fundamental, hay un currículo laboral. ¿Qué significa eso? Significa que dependiendo si es un bachillerato tecnológico o un bachillerato general, hay competencias laborales básicas, es decir, ciertas horas y un pequeño grupo de materias de formaciones laborales. Se llaman así porque dan salida a imaginar una relación con el mundo de trabajo, pero son también una posibilidad de imaginar opciones profesionales, de ver qué nos interesa hacer y que si al joven le gusta, siga y que además esto siga para una trayectoria universitaria si así lo deciden. Y en los tecnológicos tenemos carreras técnicas y tecnológicas, con lo cual tenemos, digamos, más horas de clase de estas carreras tecnológicas. En el medio, ¿qué está? Algo que llamamos la formación socioemocional y habilidades hacia la vida. ¿Qué significa eso? Asumimos que el proyecto educativo pasa por formar personas integrales y eso reconoce la formación socioemocional que hoy es tan importante en las juventudes. Necesitamos discutir en las escuelas qué significa la salud mental, qué significa fomentar la empatía, la comunicación, las habilidades como comunidades que son capaces de formar personas integrales, que sientan y piensan. Entonces, un poco ese es el modelo. ¿Qué les voy a enseñar ahora? Algunas de las carreras nuevas que estamos construyendo en las carreras técnicas y tecnológicas del bachillerato tecnológico. Les comento la que sigue, por favor, si regresamos a la otra, que
así como revisamos el marco curricular común, estamos revisando toda la oferta, todas las planes y programas de estudio de la formación laboral, y es además la que estamos haciendo con las universidades. La que sigue, por favor. Por ejemplo, en el bachillerato tecnológico tenemos aeronáutica, biónica, ciberseguridad, electromovilidad, gestión e innovación turística, inteligencia de negocios, robótica y automatización, urbanismo y desarrollo sustentable. Todas este paquete de carreras son nuevas en función de nuevas necesidades también, digamos, tanto de la ciencia como del desarrollo tecnológico, y son esta larga tradición de bachilleratos tecnológicos que tenemos en el país. Estas son unas, y tenemos otras adicionales que están en desarrollo, que tiene que ver también con todo el proyecto de México, País de Innovación, que la presidenta también ha planteado, de desarrollo de habilidades de gestión de software. La que sigue, por favor. Y tenemos también en toda la larga red de bachilleratos agrarios en zonas más rurales, toda una cantidad de nuevas también desarrollos técnicos que tienen que ver con los nuevos momentos del campo, y fundamentalmente una enorme confianza de que las nuevas generaciones van a tener una conciencia mucho más clara del cuidado del medio ambiente y del desarrollo ecológico, del cuidado del agua, de la gestión de los suelos, del uso de la tecnología en el campo, y eso es lo que tenemos. La que sigue, por favor. Y terminamos, solamente recordar el último dato que faltaba para ajustar la cifra final. Tenemos el plan Michoacán, ahí hay 90 acciones, 10 bachilleratos tecnológicos, 10 ampliaciones y 60 ciberbachilleratos, lo cual da 30,000 lugares adicionales a los que había comentado el secretario. Muchísimas gracias, presidenta. Gracias. Acá se quedó el micrófono. Muchas gracias. Bueno, pues este es, como ven, muy completo el programa de Bachillerato Nacional, que es son nuevos planes de estudio, un reconocimiento de los jóvenes, también atención, si no psicológica, por lo menos de las emociones, salud mental, y salidas tecnológicas en algunos casos, y en otros humanísticas, de humanidades. Pero todos tienen una base común. Antes entraba al tecnológico y ya no había filosofía, ya no había historia. Ahora sí, se recupera esa parte de humanidades, de conciencia histórica, y también la parte tecnológica. Entonces, realmente una revolución en la educación media superior, de ampliación de la matrícula y de recuperar no solamente el conocimiento, sino también reconocer a los jóvenes en esta edad tan difícil, de los 15 a los 18 años, y darles siempre la opción de la educación, que no sea porque no haya escuelas, que no vayan a la escuela. Bueno, pues es esto. Adelante, vamos a las preguntas. A ver, por acá la compañera que no ha preguntado. Buenos días, presidenta. Yujel Carolina, de Código Libre. Presidenta, México se convirtió en el principal proveedor de petróleo de Cuba, indica una nota financiera de Estados Unidos. ¿Las cifras del gobierno de México respaldan esta información? Ayer pregunté a Pemex, que no me mandaron el dato, pero no se está enviando más petróleo del que se había enviado históricamente. No hay un envío particular. Durante muchos años se ha enviado petróleo a Cuba por distintas razones. Unas son contratos, otras son ayuda humanitaria. Incluso en la época de Peña Nieto, por ejemplo, se condonó una deuda que se tenía con Cuba. Entonces es un envío histórico que se ha dado a la isla y al pueblo cubano, y ahora pues es parte de tanto del contrato como de la ayuda humanitaria. Y los datos se los podemos dar más tarde, que estaba Pemex haciéndome la tendencia histórica desde hace varios años. Claro, con la situación actual de Venezuela, pues evidentemente México se volvió un proveedor importante. Antes era Venezuela, pero es parte, digamos, de lo que históricamente se ha enviado.
No aumentará más y podemos conocer esos contratos. Es tanto parte por del ayuda. contrato y también la ayuda que se ha venido dando históricamente. Ok. Ayer el presidente Donald Trump le pidió a Venezuela poner fin a los lazos económicos con China, Rusia, Irán y Cuba, quienes llevan también años en el país. ¿Cómo usted lo ve? Pues yo creo que cada país tiene la soberanía para poder decidir qué hace con sus recursos naturales. No creo que deba ser un país, una nación que decida sobre otra, por más pequeña o por más problemática que sea. Esa es parte de la política exterior de México y además lo pensamos, así es nuestra convicción. Cada país es soberano y la soberanía tiene que ver con la decisión de sus recursos naturales, más allá de la visión de otro país. ¿Qué es lo que nosotros pensamos? Que si queremos hacer del continente una potencia económica con integración, pues la vía tiene que ser no la fuerza, sino al revés, la cooperación para el desarrollo. Y le convendría mucho a América Latina o a todo el continente americano, sí. México le ha ayudado mucho el tratado comercial y a Estados Unidos también y a Canadá también. Y tener la posibilidad de hacer una potencia económica del continente, pero basada en la cooperación para el desarrollo, no en el uso de la fuerza. Okay. Hablando de tratado, Presidenta, la Suprema Corte de Estados Unidos programó para el viernes dar a conocer sus opiniones sobre los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump, lo cual podría emitir un fallo. ¿Cuáles son sus expectativas? Bueno, vamos a ver qué es lo que decide la Corte de Estados Unidos. No hay una expectativa en particular. Lo que nosotros buscamos siempre pues es en el marco del comercio libre, del tratado comercial, que haya siempre un comercio justo. Presidenta, hoy se reúne con el cuerpo diplomático mexicano. ¿Qué mensaje va a transmitirle a los embajadores y cónsules? Pues vamos a dar una plática, voy a platicar con ellos de lo que significa la transformación que vive nuestro país, qué hicimos en el 2025 y cuáles son los proyectos al 2030, de tal manera que ellos, además de lo que han escuchado de los secretarios, lo puedan escuchar de la presidenta y al mismo tiempo escucharlos. ¿Qué perspectivas hay desde cada embajada? Invitarlos también a que haya pues mayor cooperación cultural y económica con las distintas naciones del mundo. Además de la atención a los connacionales, ¿deben los representantes diplomáticos tomar medidas ante las condiciones geopolíticas de lo que se está viviendo? Hay que estar atentos siempre. De todas maneras, como lo he dicho estos días, nosotros, así como no estamos de acuerdo con lo que ocurrió en Venezuela y en ningún otro país, porque esa es nuestra política exterior, al mismo tiempo buscamos una relación justa con Estados Unidos, de cooperación y de coordinación. Y por último, Presidenta, ya se sabe a qué embajada va a ir Alejandro Hertz. ¿Algún problema para conseguir ese permiso a dónde podría acudir? Lo puedo ya decir porque ya fue pero aprobado el beneplácito. Okay. Va a Gran Bretaña. Sí. A Inglaterra, sí. Tiene que aprobarlo el Senado y después de ahí iría. Luego les damos la fecha. Gracias. Vamos por acá. Buenos días, Presidenta. César Huerta, de la revista Polemón. Presidenta, pues preguntarle sobre unas declaraciones que dio ayer el periodista Ciro Gómez Leiva, quien afirmó que no hubo una invasión de Estados Unidos a Venezuela porque solo entraron por Maduro, dice él. Desde el Excelsior calificó como hipócrita, caradura e incluso gaga la postura de México frente a estos hechos. Y pues así como Ciro, muchos opinadores siguieron este discurso.
¿Qué le responde a Ciro ante esta narrativa que pretende convencer a los mexicanos de que es positivo que un gobierno extranjero intervenga en un país soberano y capturar pues a su presidente? Es una visión, la verdad, muy antipatriota. Y querer decir que no hay invasión porque no se quedaron las tropas de Estados Unidos en el país, pues también es querer tapar el sol con un dedo, ¿no? Más allá, repito, de la opinión que se tenga del gobierno de Venezuela, de Maduro, lo que no puede ser es que un país llegue a detener, fuera de todo el marco internacional, de las reglas y las normas internacionales, a un presidente. Por más que tu opinión de ese presidente sea en contra. Es un asunto de la Carta de Naciones Unidas, de las normas y las reglas internacionales. Entonces, esta idea de porque se está en contra del régimen de Venezuela, hay derecho de otro país de llevarse al presidente, que además primero dijeron que era por este grupo delincuencial, ¿no? ¿Cómo se llama? Cártel de los Soles. Y luego dijeron que no, que en realidad no existe, que por cierto varios países los catalogaron y en realidad el propio Departamento de Justicia dijo que no, de Estados Unidos. No se puede estar de acuerdo con eso. Repito, independientemente de su posición. ¿Qué es lo que abre la puerta y por qué ayer lo que decía del Reforma? O sea, ¿qué entonces también estaríamos de acuerdo en México de que vinieran por quien sea? Pues no. Aquí hay una constitución, aquí hay leyes. La ley es una norma social que garantiza la democracia. Y no puede haber una nación por encima de las demás. Para eso hay unas Naciones Unidas, por más que ahora no estén funcionando. ¿Para qué se creó Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial? Pues para que hubiera un gobierno multilateral en donde todo el mundo se pusiera de acuerdo con base en ciertas normas aprobadas por todos. Entonces, esta opinión de varios comentócratas, conductores, que le expliquen al pueblo de México que están de acuerdo con que Estados Unidos intervenga en el país, o en Colombia, o en cualquier país del mundo, y particularmente en América Latina. No se puede estar de acuerdo con ello. No le llama él invasión, bueno, tiene que llamarle de otra manera, pero de que llegó Estados Unidos a Venezuela por encima de las normas internacionales y de las leyes de Venezuela, fue así. Y siguiendo con los cínicos, como dice Kapuczynski, que no sirven para este oficio, pues hoy el columnista Sergio Sarmiento salió a defender a Felipe Calderón. Dice que no tiene sentido culpar de todo a un expresidente que dejó el cargo hace más de una década, y que Calderón tuvo virtudes y defectos como cualquiera, pero no es culpable de los errores de sus sucesores. Incluso se atrevió a decir que si López Obrador y usted no han podido revertir los supuestos males generados por Calderón en 7 años de la 4T, pues es que no saben gobernar. ¿Qué le responde a esta narrativa, presidenta, que pues busca cerrar el capítulo del calderonismo como si no hubiera existido una guerra fallida, por cierto, una crisis de violencia y un secretario de seguridad pues condenado por vínculos con el narco?
No puede uno olvidar la historia. Y particularmente está recordando aquí y en otros foros lo que vivió nuestro país. No puede uno decir que ya no se puede hablar de Salinas de Gortari o de Zedillo o de Fox y el desafuero o de Calderón y García Luna, porque sí dejaron una secuela en el país. Ahora, nosotros estamos muy orgullosos de lo que se ha hecho en 7 años. Repito, 13.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza. El mayor aumento de la clase media. ¿Cómo les afectó eso que dijimos aquí, que es la gráfica que mostramos? Y es del Banco Mundial, no es una cifra nuestra, es una cifra del Banco Mundial. El país que tuvo mayor crecimiento de la clase media en los últimos años fue México. No decían antes de que nosotros íbamos a destruir la clase media, que nosotros lo que queremos es que haya muchos pobres en México para poder seguir gobernando. ¿No dicen eso? Sí, claro. Pues lo repiten a cada rato en las columnas. No, fíjense nada más que aumentó la clase media en México porque la gente salió de la pobreza. ¿Y qué queremos? Pues que no haya pobreza en México, que haya bienestar, que haya desarrollo. ¿Hay que avanzar todavía más? Sí. Ahora mañana van a ver las cifras de la reducción de homicidios. Eso también les molesta mucho, que en un año haya una reducción de homicidios histórica. Entonces, hay que seguir nombrando lo que ocurrió en el pasado, porque ¿cómo vamos a hacer una comparación de dos proyectos de nación? Proyecto neoliberal del prianismo o del macprianismo y el proyecto de la Cuarta Transformación. Imagínense lo de las escuelas hoy que se presentó. A mí me tocó, yo entré al CCH Sur a finales de 1977. Mi número de cuenta empieza con 78. Entré en el 78, ya tengo mis años. El primer movimiento estudiantil en el que participé se llamó el Movimiento de Rechazados. ¿Qué era el Movimiento de Rechazados? Los jóvenes que no pudieron entrar a la preparatoria a estudiar porque no había suficientes escuelas. Era el inicio del neoliberalismo. Después se hicieron algunas escuelas por la presión de los propios estudiantes, no por decisión del gobierno. Porque lo peor, después les dijeron ninis, ni estudias ni trabajas. Pero imagínense decirle a un joven rechazado. ¿Y por qué participamos? Aunque yo había entrado a la escuela, pues porque me parecía terrible que hubiera jóvenes como uno que no tuvieran escuela. Bueno, ahora estamos reivindicando al máximo el derecho de los jóvenes a la educación, de todos, incluso de los adultos, a la educación, que es una reivindicación contraria al periodo neoliberal. Entonces, sí es distinto. Y hay que seguir hablando de ello. Y hay que seguir hablando de García Luna, que es el que está preso en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico. ¿Les molesta? Sí, sí les molesta, pero hay que seguirlo diciendo. ¿Por qué? Porque Calderón hizo de su sexenio la lucha contra el narcotráfico la esencia de su gobierno. Sáquenlo de contexto. Un país cualquiera, llega un presidente y dice: lo que más voy a atender, el problema central de México es el narcotráfico. Entonces, mi gobierno se va a dedicar a la guerra contra el narco. Bueno, y resulta
que años después detienen a su secretario de Seguridad que encabezaba esa guerra por vínculos con el narcotráfico. Bueno, ¿cómo no quieren que lo digamos? Y además detenido en Estados Unidos, donde por cierto también lo habían premiado. Entonces, claro que hay que recordarlo, que nosotros decimos que no hay, que mucho de la violencia en México viene desde esas épocas, sí lo decimos, porque fue una irresponsabilidad. Ahora, que lo estamos atendiendo, van a ver las cifras mañana. Y ya por último, Presidenta, un análisis reciente de Banamex señala que su estrategia de sobriedad y serenidad ha logrado contener riesgos en la relación con Estados Unidos, especialmente frente al tono agresivo del presidente Donald Trump y a episodios de alta tensión como la intervención en Venezuela y los señalamientos de políticos estadounidenses sobre el crimen organizado en México. ¿Cómo se gobierna, Presidenta, con esa relación tan compleja y asimétrica sin ceder la soberanía, pero tampoco caer en la provocación? Con principios y al mismo tiempo, es decir, siendo firmes en lo que creemos, en nuestros principios, y al mismo tiempo entendiendo primero que somos vecinos y siempre vamos a ser vecinos, eso no va a cambiar, no nos vamos a ir a ningún lado, ni ellos ni nosotros, somos vecinos, somos socios comerciales, 40 millones de mexicanos viven en Estados Unidos. Pues claro que buscamos una cooperación, una coordinación con principios firmes, sin ceder en lo que consideramos que no se puede ceder, como nuestra soberanía. Entonces, así, no hay mucho secreto en eso. Muchas gracias, Presidenta. Vamos, a ver, compañera, y luego vamos para acá. Buenos días, Presidenta. Yaret Arciniega, de Revista Fortuna. Sobre el tema, Presidenta, ¿cómo contribuye este programa a mejorar la inversión por alumno y alumna en el país? ¿Qué mejoras generará pues esta decisión de que el presupuesto para que la inversión en educación crezca de una manera sostenida y no dependa del gasto de los bolsillos de las familias? De destinar los recursos, de eso depende, de una decisión política de construir el presupuesto con base en los derechos del pueblo y al mismo tiempo con inversión pública, que ya pronto vamos a presentar eso. Entonces, el recurso adicional este año, fíjense, para todas las preparatorias, recurso adicional, 9,000 millones en infraestructura y de maestros, toda la inversión en educación son alrededor de 400, 500 millones de pesos. Es con salarios dignos para los profesores. Muchas gracias, Presidenta. En el reportaje de Revista Fortuna que hicimos en 2023, se destacó la historia de estudiantes del CONALEP de Tamaulipas, como Emily Villanueva, Ismael Torres y Gema Esparza, quienes desarrollaron el proyecto Alerta Fire, que es un dispositivo que alerta incendios en etapas tempranas a través del humo y alerta a las familias que están en las casas, incluso tiene la capacidad de hacer llamadas al 911 para pues llamar a las autoridades a mitigar el fuego. Este dispositivo ganó concursos nacionales e internacionales y demuestra pues la historia que los jóvenes no solo adquieren habilidades técnicas, sino también capacidad de innovación para pues resolver temas reales de su comunidad. En el marco del Programa Nacional de Educación Media, ¿qué mecanismos ha implementado el gobierno para fomentar proyectos de este tipo en todos los planteles y garantizar acceso a recursos, mentoría y vinculación con empresas, así como transformar la creatividad de los estudiantes en oportunidades laborales y de emprendimiento? ¿Quieres contestar parte de eso? Y después. No ese que señalas es solo un ejemplo de todos los reconocimientos que tienen los jóvenes en México. Tienen una gran innovación, por eso esta actualización
curricular. Por esto estas nuevas carreras, de hecho estas nuevas carreras son las que más demanda tienen ahora. De la oferta tradicional vienen las nuevas carreras, son las que más demanda tienen. Recientemente la presidenta nos hizo el favor de acompañarnos a la Feria de Innovación del Tecnológico Nacional de México y pudo atestiguar, por cierto, ¿se acuerda de los jóvenes que iban a ir a Japón que tenían los robots de sumo? Pues le cuento que ganaron medalla de oro ahora en Japón en un concurso de robótica, los jóvenes del Tecnológico Nacional de México, y así tenemos de manera muy frecuente reconocimientos internacionales. A ver si le mandamos los videos para que los pase como los de los deportistas. Y la presidenta determinó que se cree un fondo precisamente para darle continuidad a estos proyectos de innovación que se conviertan en desarrollos de emprendedores, para que la innovación pues no se quede nada más ahí como buenas historias, sino tengan la posibilidad de desarrollarlos y que tengan un impacto mayor. Por ejemplo, ahora los talleres de robótica que estamos poniendo en los CEBETIS, queremos que los brazos de robótica los desarrollen los jóvenes del Tecnológico Nacional de México. En lugar de salir a comprar alguna empresa, empezar a generar ecosistemas donde se impulse también la tecnología que están desarrollando a nivel superior y que sirva para media superior. Tenemos que visibilizar más estas innovaciones que están ocurriendo tanto en media superior como en educación superior, y esa es la instrucción que tenemos de la presidenta. Estamos muy emocionados en el tecnológico diseñando este nuevo fondo para que tenga la posibilidad de incentivar además mayor innovación en este sistema de educación superior. ¿Hay algún tipo de becas que se le esté dando a los estudiantes en la fase de desarrollo del proyecto? No en la fase final, sino la parte de los materiales, de la investigación, del protocolo de investigación. Todos tienen, aquí la beca es universal. La beca Benito Juárez es para todas y todos los estudiantes de educación media superior. Todos, no hay distinción, es una política de derechos. Muchas gracias. Lo que preguntas es muy interesante. Ustedes saben que yo muchos años de mi vida me dediqué a la ciencia, a la investigación. México tiene una característica no muy positiva, digamos, en el sentido de que la creatividad del mundo científico y tecnológico en México no se traduce necesariamente en tecnologías mexicanas que se incorporen al mercado. Se quedan luego en el invento, la patente, y ese paso para convertir a México en una potencia tecnológica, por algunas diferentes razones que algún día las podemos platicar con más detalle, no da el salto. Bueno, ahora nos estamos dedicando mucho a eso. Con AFINSA ya tenemos un programa que ya lo vamos a presentar, que es parte de este relanzamiento, digamos, en distintas áreas del Plan México, de incubadoras, de financiamiento y de vínculo también con empresas. Una parte obviamente pueden ser empresas públicas, pero otra parte pues puede haber empresas mixtas o empresas privadas que desarrollen la inventiva que se ha desarrollado en los tecnológicos. El CONALEP es una institución, el Tecnológico Nacional. Bueno, creatividad no le falta a los mexicanos, mexicanas y los mexicanos somos de una creatividad excepcional, producto de nuestra cultura y del sistema educativo, que por más que lo critiquen la derecha, y el sistema educativo público es un gran sistema de educación, si no, no tendríamos esta creatividad y desarrollo que hay con los jóvenes, y el área científica. Entonces, este brinco para poder impulsar estos inventos lo estamos trabajando, y ya hay varias que ya vamos a presentar muy pronto. Muchas gracias, presidente. También viene el cambio en la ley de patentes y de propiedad intelectual.
Muchas gracias, Presidenta. Si me permite una pregunta al secretario. Recientemente se presentó la Estrategia de Educación Financiera impulsada por la Secretaría de Hacienda y la CONDUCEF y en donde pues también participa la Secretaría de Educación. ¿Podría hablarnos un poco de la integración de esta estrategia en los planes de trabajo y educativos que hoy están presentando? Bueno, antes no sé si puedo presumir otra estudiante, Presidenta, que está fíjense, en las 5 finalistas de medalla mundial de educación que organiza HP. Ya le informaron, ella es Valeria Palacios Cruz, es una carta que le envía a la presidenta, que se la voy a entregar. La semana que entra van a dar a conocer al ganador o la ganadora, pero ella está entre las 5 finalistas y egresada del CONALEP y estudiante del Instituto Tecnológico de México. Entonces es otro ejemplo más de los jóvenes innovadores. Y me preguntaste de… Sobre la estrategia de educación financiera. Ahí hay esas propuestas. Lo que les dijimos a ellos es que vamos a pedirle a los maestros que desarrollen proyectos para el desarrollo de habilidades matemáticas. Cuando estén desarrollando habilidades matemáticas, que puedan poner algunos ejemplos que tengan que ver con educación financiera. Pero no queremos que, digamos, hacer nosotros algún plan relativo a eso. Queremos que se invite a los maestros y que los maestros sean los que desarrollen este tipo de proyectos y que sean pues, parte de los materiales educativos. Muchas gracias. Presidenta, en otro tema, retomando lo que nos decía hace un momento, ¿cree usted que la ONU o la OEA aún sirven para algo? ¿Tienen razón de ser cuando claramente el gobierno de Estados Unidos pues le tiene sin cuidado los llamados de estos organismos a respetar lo que durante años se llamó derecho internacional? Tiene que fortalecerse particularmente Naciones Unidas. La OEA tiene otras características, pero Naciones Unidas tiene que fortalecerse, tiene que representar realmente un espacio de coordinación multilateral y también de que frente a situaciones como las que están, pues no puede ser la ley de la fuerza, de quien tenga un ejército más grande o la economía mayor. Tiene que haber un organismo internacional que funja como tal. Y la verdad es que la ONU en los últimos años pues ha perdido mucha fuerza y se ha perdido mucho también, mucha burocracia también. Finalmente, Presidenta, Revista Fortuna ha abordado en varias ocasiones en esta conferencia el trabajo de autoras como Cristina Rivera Garza, quien con su obra El invencible verano de Liliana reconstruye la vida de su hermana y visibiliza pues un feminicidio ocurrido hace décadas, mostrando pues tanto los sueños como la vida de Liliana, también como la impunidad que rodea su muerte. Ayer fue la propia Cristina quien difundió nuevamente en redes sociales la foto del presunto feminicida de su hermana, quien hasta aún ahora sigue impune, sigue prófugo. Presidenta, si bien hoy las cifras de feminicidios van a la baja, el caso de Liliana, que fue en 1990, pues no se ha resuelto, el responsable sigue impune. ¿Cómo asume el Estado mexicano esta deuda con las víctimas y sus familias y qué significa para su gobierno que el reconocimiento internacional llegue por la memoria y por la denuncia y no por la justicia, Presidenta? Pienso yo que ahora que está Ernestina en la Fiscalía General, aunque el feminicidio se persigue no en la Fiscalía General de la República, sino en las fiscalías estatales, el liderazgo de Ernestina puede ayudar mucho para resolver este caso y otros casos de feminicidio.
tiene que haber cero impunidad en todos los delitos, pero particularmente en este. Vimos en la historia reciente fiscales que al revés, en vez de querer resolver un feminicidio, acusan a la víctima de haberse suicidado o revictimizar porque tenía, como un caso en Morelos recientemente, que se dijo que en realidad la chica, no recientemente con Margarita, sino con el anterior fiscal, que la chica había fallecido por prácticamente estar con bebidas alcohólicas, ¿no? Entonces eso no puede ser. Nuestra visión es que la muerte violenta de una mujer tiene que ser investigada como feminicidio. ¿Cuál es la diferencia? El feminicidio es el homicidio de una mujer por el hecho de ser mujer, por violencia de género. Entonces, la muerte violenta de una mujer, su carpeta de investigación tiene que ser abierta por feminicidio. Si en el transcurso de la investigación se ve que no fue feminicidio, sino fue otra causa la muerte, por haber participado, no sé, en alguna situación delincuencial que no tenga que ver con su condición de mujer, entonces la carpeta puede cambiar, pero debe investigarse como feminicidio. Y hay mecanismos hoy que permiten incluso, porque el feminicidio lamentablemente en la mayoría de los casos ocurre, el homicida, el que comete el delito es alguien cercano a la mujer, en la mayoría de los casos, parejas, exparejas, familiares. Eso es lo que dice la estadística. Entonces, cuando hay presunción de la familia cercana por antecedentes de violencia, tiene que ser investigado bajo esa condición. Eso está establecido ya en muchas fiscalías estatales. Entonces hay que avanzar en ello está Citlali, pero ahora con el liderazgo de Ernestina, su visión y su experiencia en la Fiscalía de la Ciudad de México, pienso yo que va a ayudar mucho. Entonces, en este caso, sería muy bueno que la Fiscalía General orientara este caso. Muchas gracias, presidenta. Buen día. Vamos a ver. Ahorita vamos para acá, que nos preguntan. Buenos días, presidenta. Buenos días, subsecretaria, funcionarios, compañeros, compañeras. Sósimo Camacho, de Luces del Siglo. Presidenta, se nos ha presentado ahora este programa muy interesante sobre este bachillerato nacional. Durante todo el periodo neoliberal, pues prácticamente no se abrieron escuelas, por el contrario, se cerraban escuelas públicas y hubo una amenaza prácticamente sobre el cierre de instituciones de educación superior y media superior en el país y particularmente de las escuelas normales rurales. En ese sentido, preguntarle, presidenta, en todo este esquema, ¿qué papel van a jugar las escuelas normales rurales si están consideradas como parte de este proyecto, incluso para, bueno, pues para poder preparar a los profesores que estarán en las escuelas de educación básica del país? Y, presidenta, ¿y qué hay sobre las demandas que tienen pues prácticamente de manera permanente estas escuelas en asuntos de infraestructura, en asuntos también de reconocimiento a las características con los ejes del normalismo rural y del respeto a su organización que está próxima a cumplir 100 años, la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México? ¿Quieres comentar algo de las normales? Tenemos mucho reconocimiento por las normales y en el año que termina, en el presupuesto del FAM, que es el apoyo para la infraestructura de educación superior y de todos los niveles, ahí a las escuelas normales se incrementó un 15% adicional y se va a mantener para el 2026 para mejorar las condiciones de las y los estudiantes de las normales. Y también hicimos un acuerdo con la Federación de los Estudiantes de los normales. Tenemos muy buen diálogo. De las normales rurales. Sí, tenemos muy buen diálogo con ellos.
Y también lo que llegamos ahí a un acuerdo con ellos, porque la ración que se les daba, este apoyo para sus alimentos, estaba muy diferenciado. Había algunos que tenían muy poquito y otros que tenían más, entonces tuvimos el acuerdo de que fuera un monto parejo para todas y todos. Entonces estamos en una transición para que en este 2006 todos reciban el mismo monto de ración, que los vayamos emparejando en año con año. Entonces tenemos un gran reconocimiento y apoyo a las normales y tenemos un diálogo permanente con ellos. Muchas gracias. Presidenta, siguiendo con el tema educativo. Aprovechando, claro. Perdón que te interrumpa, ¿por qué no les platicas del OPN? Pues aprovecho para agradecerles a los jóvenes de la UPN que tuvieron ahí un movimiento desde hace 2 meses. Tenemos un acuerdo, regresamos a clases hoy, por cierto, y hicimos el compromiso de que nadie pierda el semestre. Estuvieron en paro por ahí 2 meses, se va a recuperar en este mes de enero. Visitamos sus instalaciones, tanto del Ajusco, de la 092, que es la sede principal, como otras 2 subsedes que tienen aquí en la Ciudad de México. Y la presidenta nos dio la instrucción de apoyarlos. Estamos preparando junto con ellos, en acuerdo con ellos, un plan para la rehabilitación y mantenimiento mayor de las sedes 095, 098 y de la 092, que además es un edificio histórico de Teodoro González de León. Entonces tenemos que recuperar ese edificio. Pero además hay un planteamiento de revisión de planes y programas. Entonces establecimos ya mesas de trabajo, se va a hacer la revisión de todas las licenciaturas que tienen ahí. La UPN necesitamos a la UPN porque esta transformación que tenemos de la nueva escuela mexicana tiene que reflejarse en la formación de los formadores, que es lo que hace justamente la Universidad Pedagógica Nacional. Entonces tenemos que adecuar estos planes y programas a la nueva escuela mexicana. Y también pues la realidad nos pide que los maestros entren en un proceso de formación y actualización permanente. Entonces, tanto la UPN como las normales van a tener la posibilidad de, por ejemplo, las normales no solo que formen inicialmente a los maestros, sino que sea un lugar para que los maestros puedan regresar para tener una formación y actualización permanente. Y en esto, pues la UPN va a ser clave en sinergia con las normales en México. Pero ya terminó el paro, tenemos muy buen diálogo, muy buen acuerdo con los estudiantes. Les decía a los estudiantes, así como están ustedes ahora luchando, así estuvo la presidenta. Y mientras se luche por causas, pues evidentemente pues van a tener todo el apoyo del gobierno de México para mejorar las condiciones y los derechos de las y los estudiantes, además que estudian pues para educar, ¿no? Para estar mejorando la educación en nuestro país. Entonces pues merecen todo el apoyo y todo nuestro reconocimiento. Muchas gracias. Y nada más para precisar sobre este asunto, ¿no se vislumbra el cierre de alguna escuela normal rural? No. En otro tema también educativo, Presidenta, pues la reforma educativa de 2013, la de Enrique Peña Nieto, pues se impuso con muchísima, podríamos decir que sangre, incluso, no solamente por los miles de heridos en las protestas, y también por los pues al menos 8 muertes que generaron precisamente la imposición de esta reforma, decenas de detenidos, algunos incluso maestros llevados a penales de alta seguridad, y así fue como se impuso esa reforma, pero también con 1.500 despedidos, 1.500 profesores y profesoras que como represión precisamente de aquel gobierno, tanto el federal como los estatales, terminaron fuera. Y la promesa fue precisamente desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues la reinstalación de todos aquellos que fueron despedidos por luchar en contra de ese avance en la privatización que significó en ese momento la reforma educativa. Sin embargo, Presidenta, hoy hay todavía 4 profesores del estado de Querétaro que no han sido reinstalados. Se trata de Rosa María Córdoba Rodríguez, Jerónimo Sánchez Sáenz, Graciela Reina Saucedo Mendoza,
Saucedo Mendieta, María de los Ángeles Adriana Domínguez Gómez. Son 4 profesores y profesoras que, no obstante que han tenido ya muchísimas mesas de trabajo, ha habido una especie de pues obstaculización de parte del gobierno de Querétaro, pero también hay compromisos incluso firmados que en su momento pues ya hemos publicado, pero que hasta la fecha pues siguen sin ser reinstalados. ¿Qué tendrá que hacerse para que por fin a estos 4 profesores que fueron objeto de una represión por oponerse a esa reforma educativa hoy no tienen todavía trabajo? Sí, justo tenemos ese caso de los profesores de Querétaro y otros en Jalisco en la misma situación, que fueron despedidos de manera injustificada por el oponerse a la reforma educativa de Peña Nieto. Y en los dos estamos tratando el asunto ahí, son indemnizaciones de montos grandes. La presidenta nos dio la instrucción de que nosotros resolviéramos ese asunto. Sin embargo, efectivamente no ha habido la cooperación que quisiéramos de los gobiernos del Estado, porque los recursos tienen que ejercerse a través del gobierno del Estado y por una cosa, por otra, que no se sabe cómo registrar esos recursos, porque no son salarios caídos, porque en su momento se les despidió y ahora se trata de recuperarles su antigüedad. No se ha encontrado la forma de que se pueda ejercer esto sin que implique alguna responsabilidad para los funcionarios. Pero de nuestra parte, quiero decirle a esos maestros y a los de Jalisco que tenemos la instrucción de la presidenta de que ese asunto se resuelva, porque es un asunto de justicia. Muchas gracias. Presidenta, también ya en el caso de Venezuela, pues usted se ha referido con firmeza en esta pues condena a esta agresión del gobierno de Donald Trump en contra de un país soberano, y que hoy estamos viendo noticias acerca de que Donald Trump administrará el dinero que provenga de los entre 30 y 50 millones de barriles que pues prácticamente está, por llamarlo de alguna manera, expropiando a Venezuela. Estamos viendo una situación muy complicada porque esto genera pues nuevas condiciones para la relación de Estados Unidos con América Latina, con los países de América Latina. Y, presidenta, yo lo que quiero preguntarle a usted, sabiendo la responsabilidad que tiene como jefa del Estado mexicano, que hay 40 millones de mexicanos allá en Estados Unidos, pero que también hay principios que usted ha considerado innegociables, ¿cómo precisamente equilibrar estos dos aspectos? La responsabilidad para una relación con Estados Unidos, pero al mismo tiempo ser firme en las convicciones, en los principios, en la no intervención, en el rechazo a la injerencia, además de una potencia que prácticamente vaya salta porque requiere el petróleo, así lo dice. Y si nosotros vemos la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, es una declaratoria muy similar a la que hiciera Alemania de los años 30. Por su seguridad requiere territorio, por su seguridad requiere recursos. Es decir, un discurso muy peligroso y que, sin embargo, decíamos, pues usted tiene esta responsabilidad tan alta. ¿Qué es lo que hará México frente a Estados Unidos? Es decir, pues tenemos un tratado de libre comercio, vamos junto con Estados Unidos y con Canadá, a inaugurar un mundial el próximo año. ¿Cambiará algo en la relación de México, este año, así es, en 2026? ¿Cambiará algo de la relación de México con Estados Unidos? ¿Seguirán los acuerdos en materia de seguridad, por ejemplo? ¿Habrá algo que México revise de la relación con Estados Unidos? Vamos a seguir como hasta ahora, de manera muy responsable, con los principios que tenemos, defendiendo nuestra soberanía y al mismo tiempo haciendo lo que consideramos que es mejor para el pueblo de México y para la nación, en la coordinación y la cooperación, mientras defendemos los principios. Es decir, hay cosas que no son negociables, pero responsablemente hacemos lo que a mí me eligió el pueblo de México para gobernar nuestro país y proteger a nuestro pueblo y a la nación. No solo proteger, sino avanzar en el desarrollo y seguir con la transformación. Y tenemos muy claros nuestros objetivos. Por eso hay que ser muy responsable, muy responsable. Por la relación que tenemos, pues somos vecinos
somos socios comerciales. Y en materia de seguridad están muy claros los principios, los dejamos claros desde el primer momento. Ya lo dijo el presidente Trump, él tiene su manera de concebirlo, pero en efecto él nos ha propuesto muchas veces que entre el ejército de Estados Unidos a México, y todas las veces le hemos dicho que no, todas las veces le hemos dicho que no debe ser así, que cada quien actúe en su territorio. Presidenta, hay otro tema que ya se le había empezado a plantear a usted hace algunas semanas sobre Tláhuac y Milpalta, particularmente sobre Milpalta, sobre pues una oposición de un sector también de allá de la población de Milpalta, muy importante desde mi punto de vista, y que algunos de los proyectos de la ciudad, pero más allá, sin entrar a la discusión sobre tienen razón o no quienes están oponiéndose a uno de los proyectos de la ciudad en Milpalta, llama la atención que la diputada por Tláhuac y Milpalta, Judith Vanegas Tapia, pues acusó en una reunión pública a un abogado que se ha encargado de defender desde sus convicciones y desde sus puntos de vista comunidades indígenas de prácticamente toda la geografía mexicana. Se trata del abogado Carlos González García. Sin embargo, la diputada por Tláhuac y Milpalta señaló que este abogado era un enemigo histórico de su gobierno, e incluso pues usó su nombre para señalar que usted, de palabras textuales, cualquiera que esto signifique, usted ya lo traía ubicado, y que pues dijo, no sé si viva, no sé si no viva, pero la presidenta ya lo trae. Esto de manera pública, están los videos ahí. Preguntarle, presidenta, sobre pues alguien que utiliza incluso hasta su nombre para, por alguna disputa política, tenga razón o no tenga razón, pues amenaza en este caso a un abogado que está en los pueblos de Milpalta. No escuché lo que dijo Judith Vanegas. Evidentemente, pues aquí hay libertad y no se puede amenazar a nadie por pensar distinto. Lo cierto es que en el caso de Milpalta, de los pueblos originarios de la Ciudad de México y particularmente Milpalta, ha habido consultas indígenas con toda la metodología que se debe de utilizar, en este caso para el cablebús que quiere hacer la jefa de gobierno, o que les propone, digamos, la jefa de gobierno. Nosotros vivimos un caso similar en Milpalta cuando fui jefa de gobierno, fíjense, de una escuela que está ahí hecha, terminada. Se hizo una consulta indígena, se ganó que la escuela fuera una universidad, porque se quería una clínica. Finalmente se decidió que fuera una escuela y que se ampliara la clínica, se amplió la clínica, está la escuela construida, se hizo la consulta indígena, la mayoría dijo que sí quería la escuela y hay un grupo que no quiere la escuela. No sé si ya finalmente se abrió la escuela o no, no tengo información, pero como un edificio completo con recurso público, un grupo que no quiere la escuela está por encima de la mayoría. Creo que hay que dialogar, ¿verdad? No se trata de llegar a reprimir, no, pero hay que dialogar. Entonces, en este caso del cablebús o alguna otra obra, pues sí es importante que entre todos respetemos la democracia, y la democracia pues también es la decisión de las mayorías. Entiendo que están en diálogo, tendrán una reunión precisamente la próxima semana. Presidenta, finalmente, yo aquí hace algunas semanas le presentaba el caso de una adulta mayor que fue despedida del Consejo Mundial de Boxeo y que incluso pues engañada y amenazada fue obligada a firmar renuncia de derechos adquiridos precisamente laborales. Usted dio la instrucción para que se atendiera el caso, algo que parecía pues prácticamente sencillo porque están los documentos, está lo que prueba la situación. Sin embargo, prácticamente no avanzó en lo absoluto. Esta persona hoy tiene encargamos aquí a Mario para que lo vea con la CONADE. Tiene su salud quebrantada, pero yo no puedo tener la elocuencia. Hay una carta breve que le leeré sobre esta adulta mayor a propósito de que pues sigue sin que se le restablezcan sus derechos laborales conculcados por el Consejo Mundial de Boxeo. Dice, resumo rápidamente la entrada, pero es
Querida y admirada presidenta Sheinbaum, el pasado 2 de septiembre se presentó ante usted en la Conferencia del Pueblo un muy lamentable caso que es muestra emblemática del abuso y corrupción sistemática de parte de patrones contra miles de trabajadores, ante la inoperancia de instituciones creadas para promover la justicia y el respeto por nuestros derechos. Me refiero a mi propio caso, en el que después de haber sido despedida de manera injustificada por el Consejo Mundial de Boxeo, tuve que padecer actos encaminados a prolongar 15 años la resolución de mi demanda y además orillarme, por mi avanzada edad, la precariedad de mi salud y limitaciones económicas, a suscribir un convenio violatorio de mi dignidad y que, de acuerdo con el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, es nulo por contener renuncia de derechos. Usted, en correspondencia con su profundo espíritu de justicia y apoyo de la mujer y de los adultos mayores, giró instrucciones a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para la resolución de este caso, en correspondencia con los principios de la 4T. Muy lamentablemente, los intentos de dicha Secretaría de lograr justicia para la que suscribe se han estrellado con la misma actitud del Consejo Mundial de Boxeo, del que se esperaría mostrara a usted respeto por sus valores y alta investidura, especialmente considerando que este organismo colabora con su gobierno en programas deportivos. Me atrevo a dirigirle esta carta porque, tristemente, mi salud ha sufrido un grave quebranto y no puedo darme el lujo de esperar a recibir justicia antes de irme con mi dignidad intacta, pues como lo afirmaba el presidente AMLO, la dignidad es un valor que debemos defender con toda convicción. Igualmente importante es que, además de contar con un poder judicial votado por el pueblo, se logre un cambio mucho más sustancial en la actitud de las autoridades laborales que corresponda a la esencia del humanismo mexicano. Agradezco profundamente su incuestionable compromiso con las mujeres, los adultos mayores, y no me cabe duda de que antes de que sea demasiado tarde recibiré la justicia merecida y la satisfacción de haber contribuido modestamente con los constantes esfuerzos de su gobierno para consolidar el humanismo mexicano. Con mis saludos y respetos, Patricia Barba. Le encargamos aquí a Mario que lo pueda ver. Gracias, con Marat y con… Sí. Vamos aquí. Muchísimas gracias, presidenta. Janet Galindo, de Grupo Transmedia La Chispa. Pues en primera instancia quisiera preguntarle en torno a todo esto que se está viviendo, este entorno ya a nivel pues Latinoamérica, América y a nivel mundial, ¿de qué forma su gobierno va a blindar todos los programas sociales que trae ya en esta administración? Desde antier nos comentaba, antier nos tocó este apoyo, todas estas becas, todos estos programas del bienestar. Ayer que tuvimos también aquí la presencia de los pequeños, pues también de qué forma se va a blindar ese derecho también hacia los… Fiscal y cuál es la propuesta para el 2026. El presupuesto se aprueba por el Congreso, por la Cámara de Diputados, la Ley de Ingresos por la Cámara de Senadores y Diputados se aprobó el año pasado y ahí vienen los recursos completos para los programas de bienestar, que son sagrados. Primero porque están en la Constitución y segundo porque es nuestra convicción. Entonces, todos los programas de bienestar tienen garantizados sus recursos. Presentamos el lunes cómo vienen los programas de bienestar, 6,400 pesos bimestrales para los adultos mayores y así para cada uno de los programas que tienen su aumento con base en la inflación. Entonces, están garantizados todos los programas, la beca Benito Juárez, la beca Rita Cetina universal para todos los estudiantes de secundaria y la nueva beca que es Rita Cetina para útiles y uniformes escolares para la primaria, para todos los estudiantes de primaria, que van a recibir 2,500 pesos las familias para poder tener apoyo para útiles y uniformes escolares en una sola exhibición. Eso van a empezar las asambleas en febrero. Y la beca Gertrudis Bocanegra, que hoy es para todos los estudiantes de licenciatura de escuelas públicas, además de la de Jóvenes Escribiendo el Futuro. La Gertrudis Bocanegra es, digamos, la extensión de la Benito Juárez, que es para transporte, un apoyo para transporte para los jóvenes que reciben 1,900 pesos bimestrales. Ahora es universal para todo Michoacán
y la idea es poderla ir ampliando a más jóvenes de licenciatura, de tal manera que todos los jóvenes, todos los niños y niñas tengan por lo menos un apoyo, sobre todo quien más lo necesita, para poder seguir estudiando, que lo económico no sea un problema. Es decir, está garantizado el recurso, no hay ningún problema. No hay ningún problema con todo el conflicto internacional. Sí. Por otra parte, quisiera preguntarles, nos comentaba ahorita el secretario, ya las infraestructuras en cuanto a ciertas instalaciones para universidades ya están a un 90%, si no me equivoco. Saber si en Yucatán, más aproximadamente, si ya tienen una fecha, bueno, a nivel nacional, pero digo en específico en Yucatán, si tienen una fecha aproximada, ¿cuándo estarán estas ¿La Rosario universidades? Castellanos? Exactamente. ¿Cómo se llama el municipio donde está la Rosario Castellanos? Canacín. Canacín. ¿Por qué no le preguntan a Alma cuándo vamos a inaugurar Canacín? Sí, pero la sede, no sé si ya está terminada o… En estos meses se inauguran todas, Tijuana ya está terminada. Sí. Pero los estudiantes pueden entrar, toman clases a distancia, están abiertas las convocatorias y cuando está la sede, entonces ya pueden elegir presencial o semipresencial, llevar una parte a distancia y otra presencial. Ok, muchísimas gracias. Ahora les decimos cuándo está Canacín. Sí, para que allá sepan también más o menos. Muchísimas gracias. Finalmente, pues ayer la Suprema Corte de Justicia Nacional suspendió esta discusión sobre la constitucionalidad de las 12 semanas en cuanto al aborto a nivel nacional. Saber, pues, si esto, puesto que ayer la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral le entregó el predictamen, saber que si esto va a proceder, no va a proceder, ¿qué decisión se tomará? ¿Lo de la reforma electoral? No, bueno… Bueno, no tiene que ver la electoral con el otro tema que se discutió en la Corte. Lo de la Corte. No tengo información de qué pasó ayer en la Corte. Ajá. Se suspendió. El tema del aborto está en las legislaciones locales, depende de los congresos locales. Sí, exacto. Pero no tengo conocimiento exactamente qué pasó ayer en la Corte, nos enteramos y con gusto lo comentamos. Sobre la reforma electoral, ayer nos reunimos, me presentaron una primera revisión de que se presentó en los foros, nos vamos a reunir otra vez la próxima semana. Coinciden en los foros varios planteamientos. Uno, reducir los montos de presupuesto para los partidos políticos y para las elecciones. Eso es, inclusive se hizo una encuesta que la vamos a presentar aquí, con varias empresas que hacen encuestas para ver qué opina la ciudadanía. Entonces, en general, el tema de los recursos, la gente quiere que se reduzcan y en los foros se planteó así. Es algo en donde consideramos que es importante. La otra es reducir el número de diputados, también es algo que… Pero no está claro la conformación, hasta qué número y la conformación, cómo resolver el problema de los plurinominales, que la gente no está de acuerdo. En fin, todavía hay algunos temas que debatir. Todavía están… Sí. Es que hubo muchas opiniones, desde quien dice que debe haber 300 diputados y diputadas nada más, de acuerdo con su representación de mayoría, hasta la representación de las minorías, que yo estoy de acuerdo que debe tener. El asunto es cómo se da y hasta cuánto el número de diputados. Entonces ahí hay varias propuestas. No, todavía no está lista la reforma. No hay una fecha todavía. No, todavía no. Sí, lo mencionó Ricardo Monreal. Apenas nos vamos a reunir el próximo lunes. Ya ven que nos reunimos con
los coordinadores parlamentarios. Todavía no está terminada la propuesta. Muchísimas gracias, presidenta. Bueno, yo creo que 9-7. A ver, ¿por qué no platicas? Presidenta, hoy es 7 de enero, una fecha histórica. Es el 119 aniversario de los mártires de 1907. Yo soy originario de Río Blanco, Veracruz. Ahí también fueron masacradas muchísimas mujeres por órdenes de Porfirio Díaz, que mandó al ejército a masacrar. Ahí fue también el inicio de la revolución junto con la huelga de Cananea. ¿Cuál sería su mensaje en esta fecha histórica, el día de hoy, 7 de enero, presidente? Nunca más. Ese es el mensaje. Nunca más. Gobierno que reprima a los trabajadores. Gobiernos que repriman los movimientos sociales. Porfirismo que la derecha intenta reivindicar. Fue un periodo que derivó en una revolución en nuestro país, la Revolución Mexicana, producto de la represión, del exterminio incluso de pueblos originarios, de un desarrollo basado en la explotación extrema, la concentración de tierras, el despojo de tierras. Entonces el mensaje hoy es nunca más. Vamos a ir más tarde a Paseo de la Reforma porque vamos a develar las estatuas de las 6 mujeres indígenas. Son las 4 mujeres que el año pasado homenajeamos, más Heréndira de Michoacán, más Malintzin. Van a quedar en Paseo de la Reforma. Vamos ya a cerrar, ¿no? Si les parece. Vamos con el detector de mentiras. Con su permiso, presidenta. Buenos días a todas y todos. Desde diciembre de 2019, quienes se dedican a difundir falsedades cada fin de año repiten la mentira de un falso gasolinazo en el año nuevo, a pesar de que la propia realidad los ha desmentido, como lo podemos observar hoy. No hay gasolinazo. También se ha repetido la mentira que aparece cada temporada invernal sobre el falso desabasto de vacunas contra la influenza y la COVID-19. Veamos el video del detector de mentiras de esta semana. El falso gasolinazo de 2026, la supuesta pérdida de empleadores en México, presuntos daños a hospitales por el sismo del 2 de enero y la mentira sobre la escasez de vacunas contra la influenza son algunas de las noticias falsas que el detector de mentiras localizó esta semana. 1. Daños en el nuevo hospital del ISSSTE en Chilpancingo, Guerrero, por el sismo del 2 de enero. ¡Mentira! El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado informó que las imágenes difundidas en redes sociales corresponden a la Clínica Hospital Chilpancingo de Los Bravo, construida desde 1961 e inaugurada de manera oficial como Clínica Hospital en 1984. 2. La actualización anual del IEPS provocará un gasolinazo en 2026. El aumento en el precio de las gasolinas es un duro golpe para los bolsillos de todos los mexicanos. Y este inicio de año ya nos está apretando el bolsillo. Escuchen, porque a partir de hoy aumenta el impuesto a las gasolinas en México. ¡Mentira! Las Secretarías de Hacienda y Energía confirmaron que la Estrategia Nacional para Estabilizar el Precio blinda al mercado mediante un pacto voluntario con empresarios, garantizando que el litro de gasolina regular se mantenga por debajo de los 24 pesos. El IEPS se utiliza para mantener estables los precios de los combustibles y la Secretaría de Hacienda publica cada semana los porcentajes de estímulo fiscal, de acuerdo a los precios internacionales y la inflación. 3. México sufre su peor pérdida de patrones en 2024 y 2025. ¡Mentira! No existe una pérdida de empresas. La variación en las cifras presentadas en un diario de circulación nacional responden a una limpieza de registros administrativos y no a una crisis económica. El IMSS aclaró que se implementó un filtro antisimulación que valida las inscripciones de personas físicas directamente con el SAT.
lo cual frenó la creación de registros irregulares que antes inflaban la base de datos. Esta medida transparenta la solidez del mercado, donde ahora predominan las personas morales y se han generado más de 599,000 empleos formales en 2025. 4. México reporta escasez de vacunas contra influenza H3N2. ¡Mentira! La campaña de vacunación para la temporada invernal 2025-2026, que estará activa hasta el 3 de abril, tiene como meta la aplicación de 50.5 millones de dosis en el país, incluyendo 35.4 millones contra influenza estacional, las cuales están disponibles en todas las unidades médicas del sector público. 5. Una jueza electa en la elección judicial de 2025 absolvió a Daniel Arizmendi. ¡Mentira! La resolución fue emitida por la titular del Juzgado Segundo de Distrito en materia penal en el Estado de México, quien ocupa el cargo desde noviembre de 2022. Gracias, presidenta. Buen día.